Oigan, justo estábamos tratando de ponernos en contexto con el tema económico, porque yo debo decir que fui parte de los sorprendidos con este dato, porque digo, ya tuvimos el PASIC, ¿no? Este paquete contra la inflación que fue por ahí de marzo-abril del año pasado, luego lo reforzaron con otro y empezando este año, ¿se acuerdan que les platiqué de un tercer paquete de acciones que el gobierno federal estaba emprendiendo durante todo el 2023 para luchar contra la inflación? Lo que sugiere el dato del INEGI es que esto no está funcionando. Para conocer por qué, cariño santo, la inflación nada más no baja, está con nosotros Pedro Tello, consultor en economía, ya conocido por todos ustedes. Y mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches y gracias por esta oportunidad para conversar sobre el tema que a todos preocupa, que es la inflación. Oye, nos trae fregados, Pedro. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Si ya veníamos bajando 2 meses así de, pues, una bajadita, ¿no? Pues ya eran buenas noticias. De repente en enero nos recetan este subidón. Bueno, ya lo habíamos comentado en tu programa hace algunas semanas, cuando tuve la oportunidad de asistir, y decía yo que nos esperaba una muy prolongada y difícil cuesta de enero, que es un periodo en el que se conjuntan, por una parte, el aumento al salario mínimo, que fue de 20%, más los incrementos a todos los precios y tarifas de los servicios gubernamentales, más los incrementos en los precios del sector privado que no pudieron realizarse al cierre del año pasado, y todo esto va conjuntando una situación, un oleaje de inflación que le pega muy duro a las economías familiares y particularmente a las finanzas de quienes nos están escuchando. Y prácticamente el dato que dio a conocer hoy en la mañana el INEGI indica que en los primeros 15 días de este año, el incremento que reportó la inflación o los precios de los productos y servicios que se consumen en el territorio nacional fue el segundo más alto para un periodo de 15 días, arranque de año, de los últimos 6 años. Y lo que esto provocó fue que la inflación con la que cerramos diciembre del 2022 avance en los primeros 15 días de este 2023 en un nivel superior al que ya teníamos al cierre del año pasado. Así que estamos frente a la primer quincena del año. Yo diría que es la más fuerte, la más difícil, la de mayor impacto inflacionario en lo que va del presente siglo o en los últimos 22 años, Carlos. Oye, Pedro, entonces estamos viendo que a lo mejor esta quincena sí está canija, pero ya de aquí otra vez vamos a retomar la bajada. Ojalá que sí fuera, pero la verdad es que la inflación en México es un fenómeno persistente y se va a mantener elevado, yo creo, durante los 3 primeros meses de este año. Así que nos espera evidentemente un primer trimestre muy complicado en materia de precios y para que tengas una idea de qué tanto está afectando ya la economía familiar y las finanzas personales, estaba yo leyendo un reporte donde se señala que en lo que va del presente año, lo que va del mes de enero, se ha incrementado en un 30% la solicitud de adelantos de sueldo que solicitan trabajadores y empleados para poder pagar, 1, las deudas con tarjetas de crédito de los gastos de diciembre pasado, sí. 2, los servicios que se han incrementado, que van desde la renta, la electricidad, la telefonía, etcétera, y 3, y por supuesto, la despensa con la que tiene que abrirse evidentemente cada año. Agrégale además la renta del departamento o de la casa, que también sufrieron un incremento en el arranque de este 2023. Oye, Pedro, ya tenemos 3, digamos, paquetes de acciones que el gobierno federal intenta poner en juego, ¿no?, contra la inflación, y parece que nada más no le hace mella, o sea, porque por más que le pongan arancel cero a la importación a varios productos, que le quiten el IEPSA, la gasolina, nada más parece que no cede. O sea, estamos viendo que ya en este tercer paquete que empezó a funcionar hace no tanto, vuelven a repetir las mismas medidas. ¿Crees que estamos ante una situación de que están haciendo lo mismo esperando resultados diferentes? Yo creo que estamos frente a un gobierno que actúa de buena fe, pero tocando los botones inapropiados. ¿Por qué lo digo? Los paquetes que se han anunciado para tratar de combatir la carestía y al mismo tiempo contener la inflación incluyen no más de 30 productos. Y en México, una familia en promedio consume cerca de 200 productos y servicios, de tal suerte que el impacto que tienen las medidas que se están aplicando cubre un universo muy pequeño de los productos que habitualmente se consumen. Así que no se puede esperar
que un fenómeno tan generalizado como el incremento en precios pueda contenerse cuando se establecen medidas que buscan evitar el aumento de precios solo en un reducido número de productos. O sea, sí, o sea, está como muy contenido, ¿no? Digamos, como el área de influencia, si lo queremos ver así, de este paquete. Oye, y otro que también yo no entiendo por qué es este arancel a la exportación, que de por sí los aranceles a la importación llegan a ser un poco raros, arancel a la exportación del maíz. O sea, detrás de la lógica, y creo que va un poco en lo que acabas de decir, Pedro, de que actúan con buenas intenciones, pero como con acciones inadecuadas o inapropiadas, está este arancel a la exportación del maíz blanco, ¿no? Sí, fíjate que es una medida que no termino todavía por entender. A ver, ¿tendría sentido fijar un arancel o un impuesto a los exportadores de maíz blanco siempre y cuando la producción de maíz blanco en el territorio nacional fuera insuficiente para cubrir el consumo de ese mismo producto en todo el territorio nacional? Pero resulta que en México se produjeron el año pasado 26 millones de toneladas de maíz blanco y se consumieron cerca de 24 o 25 millones de toneladas. De modo pues que tenemos una producción que excede lo que se consume y carece entonces de sentido tratar de evitar la exportación estableciendo un impuesto a los exportadores, habida cuenta de que tenemos maíz suficiente para cubrir el consumo nacional. Por eso yo creo que esa es una de las decisiones que en materia de política económica no apuntan en la dirección correcta por cuanto a las decisiones que ha tomado la presente administración en este año se refiere. Oye, Pedro, por último, o sea, lo que a mí me preocupa un poquito es que perdamos luego la dimensión del aumento de precios que hemos tenido en el año pasado y porque justo ahorita vamos a empezar a comparar el aumento de precios con el año pasado, que de por sí ya era alto. Entonces, a lo mejor puede que ahí veamos una reducción del dato como tal, del porcentaje como tal, pero es porque la comparación que estamos haciendo es muy alta, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ves ese fenómeno y cómo podemos rastrear realmente el aumento de los precios? Bueno, es evidente que va a haber una desaceleración en el crecimiento de la inflación en los meses por venir, más impulsada por la comparación aritmética, los niveles de precios del 2023 contra el nivel de precios con el que fuimos avanzando todo lo largo del 2022, pero las amas de casa y quienes habitualmente acudimos al supermercado a hacer la despensa del hogar, nos damos cuenta perfectamente de que lejos de contenerse la escalada de precios, esta sigue en aumento, pero además es acompañada por un fenómeno que a mí me parece que tendría que ser de observancia y de seguimiento por parte de las autoridades gubernamentales. Estamos pagando más por un menor volumen de productos y eso me parece que es una suerte de inflación escondida que no la percibimos a primera vista, pero que vaya que le pega a la economía de los hogares, Carlos. Sí, sin duda. Esto de que antes te vendían 1 kilo de producto y ahora son 950 o 900 gramos, ¿no? Y así, ¿no tiene un nombre eso? Mira, los economistas lo llamamos la inflación disfrazada, porque no aparece a primera vista a los ojos del consumidor, porque lo que antes comprabas en presentaciones de 1 litro, el champú, por ejemplo, o el aceite, hoy lo encuentras en presentaciones de 900 mililitros, que no son acompañados por una disminución también en el precio de ese producto, sino por precios que se mantienen igual o incluso todavía más altos. Y bueno, basta que nos escuchen, nos corroboren. Estos días que han ido al supermercado se dan cuenta de las labores de reetiquetado que se está realizando en los grandes supermercados con productos de consumo generalizado, Carlos. Pues sí. Pedro Tello, consultor en economía, gracias, mi estimado Pedro, por venir a echarnos un poquito de luz, ¿no? Estos asuntos de la economía que luego se ponen bastante canijos y pues uno no entiende, ¿no? Ya si ustedes no entienden los economistas, pues uno aquí pues menos. Pero bueno, mi estimado Pedro, fuerte abrazo. Siempre es un gusto. Buenas noches a todos.